Muy buenas a todos chicos, bienvenidos otra vez a Mundo Misterio. El famoso Triángulo de las Bermudas es una vasta extensión de mar en el Océano Atlántico, en la que se desaparecen gran cantidad de barcos y aviones, algunos de ellos en circunstancias misteriosas sin dejar ni rastro. Este asunto tiene dos variantes. Los más fanáticos del tema creen que el gran número de desapariciones son causados por fenómenos paranormales. Por otro lado, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una ruta marítima y un área muy transitada, con muy malas condiciones de navegabilidad, por lo que es una zona propensa a los accidentes. Dada la gran porción de tamaño que ocupa, cabe dentro de la lógica que barcos o aviones puedan desaparecer sin que sus restos sean encontrados. Estas son 10 cosas que debes saber sobre el Triángulo de la Bermuda. Número 10. El Triángulo de las Bermudas está conformado por la unión de los puntos de Miami, Bermudas y Puerto Rico. El concepto del Triángulo de las Bermudas, tal y como lo conocemos hoy en día, fue creado por el escritor Vincent Hayes Gates, expuesto por primera vez en el artículo publicado en la revista Argosy en 1964. Gates dibujó en un mapa un triángulo que unía Miami con las islas de las Bermudas y San Juan de Puerto Rico. Visto sobre el papel no parece una gran cosa, pero el triángulo es una extensión de mar que abarca unas 3.9 millones de kilómetros cuadrados, que viene a ser casi 7 veces la superficie de la península ibérica. Número 9. Los fenómenos extraños fueron observados por Cristóbal Colón. Los fenómenos extraños en el Triángulo fueron ya observados por los primeros barcos que navegaron por la zona, los de Cristóbal Colón en 1492. Colón anotó en su cuaderno de bitácora haber visto como una gran llama ardiendo en el cielo caía al mar por la noche, lo cual hoy se considera que probablemente se tratase de un meteorito. Semanas después, escribió haber visto cómo aparecía una extraña luz en la lejanía. También apuntó las lecturas erráticas de las brújulas. Número 8. El triángulo es uno de los puntos de la Tierra donde el norte magnético se alinea con el norte verdadero. Durante mucho tiempo, esto fue considerado un fenómeno extraño, pero hoy en día se sabe que sucede lo mismo en otras partes del planeta, al igual que sabemos que el norte magnético se desplaza continuamente. Otro problema en el triángulo es que en ciertos puntos las brújulas se vuelven locas. La aguja empieza a dar vueltas erráticamente. Uno de estos puntos es la costa de la isla de las Bermudas. Este es un fenómeno que también se produce en otros puntos del planeta, como por ejemplo en el bosque de los suicidios de Aokigahara, cuyas causas naturales son entre otras la abundancia de metales en el terreno o en el fondo marino. Con más de 300 naufragios registrados, los marineros llamaron a las Bermudas las Islas del Diablo, dando lo peligroso que resulta la navegación en estas aguas. Número 7. Es zona de huracanes y ciclones tropicales. El Triángulo no es solo un lugar de tempestades y mala mar, es la zona donde nacen muchos de los ciclones tropicales que surgen en la temporada de huracanes, capaces de hundir barcos o de derribar aviones. La mala mar no solo es consecuencia de las tormentas, también está afectada por la llamada corriente del Golfo, una corriente de superficie que actúa como si fuese un río fluyendo sobre el océano Atlántico. Si lanzásemos un bote salvavidas desde un barco que se está hundiendo, la corriente del Golfo arrastraría la pequeña embarcación millas hacia el norte del océano, junto a los restos del naufragio que quedasen flotando, como para que después no se pueda encontrar rastro alguno. Además de las olas asesinas, en el triángulo se forman constantemente mangas o torbellinos de agua, con una media de 500 al año, una especie de tornados cargados de agua que giran sobre el mar, capaces de destrozar pequeñas embarcaciones, avionetas y helicópteros. Número 6. Las primeras víctimas del triángulo fueron los galeones españoles. Los galeones españoles fueron testigos de la mala mar en el Triángulo, desde los primeros años en los que se produjo la conquista del continente americano. El primer huracán que se registró en el Triángulo se cobró la vida del segundo gobernador de las Indias españolas, el riojano Francisco de Boadilla,
El 11 de julio de 1502, cuando regresaba a España, se topó con un fuerte huracán que destruyó 20 de los 31 barcos que integraban su flota, en el Canal de la Mona, entre Puerto Rico y la República Dominicana. Otro caso fue el del hijo del asturiano Pedro Menéndez de Áviles, primer gobernador de Florida. Su hijo, el almirante Juan Menéndez, volvía a España desde América al frente de una flota de 13 barcos cargados con metales preciosos. Su padre le había advertido partir en cualquier momento de julio, pero nunca en agosto. No le hizo caso, partió el 15 de agosto. Las naves siguieron rumbo norte en paralelo a la costa desde Florida hasta empezar a cruzar el Atlántico hacia los Azores. El 8 de septiembre, al llegar a Carolina del Sur, más o menos a la misma latitud que las Bermudas, una tempestad dispersó la flota. 2 días después, el mal tiempo se transformó en un violento huracán que literalmente destrozó 2 de los barcos. En total, se perdieron 5 navíos con unos 1.250 marineros. Número 5. USS Cyclops. El cementerio marino del Triángulo se ha tragado cientos de barcos y al menos 75 aviones, en lo que actualmente sigue registrado una media de 4 aviones y 20 embarcaciones accidentadas al año. La mayoría son avionetas o pequeños yates, pero también han desaparecido naves de gran tamaño. Uno de los casos más sonados es el USS Cyclops, un enorme carguero estadounidense de 165 metros de eslora, 20 de manga y 19.000 toneladas. El 4 de marzo de 1918, durante el trayecto entre Barbados y Baltimore, desapareció sin dejar rastro, con 309 marineros a bordo. Al USS Cyclops le siguieron con los años otros 5 naufragios de navíos de tamaño considerable, incluidas sus 2 grandes gemelas, el SS Proteus y el USS Nereus, es decir, que en el fondo del triángulo hay 3 barcos idénticos hundidos. El barco más grande hundido hasta la fecha es SS El Faro, un enorme buque mercante de 241 metros de eslora y 29 de manga. Sus 33 tripulantes nunca fueron localizados, probablemente arrastrados por la corriente del Golfo. Tan solo fue avistado uno de los cuerpos flotando en el mar que no se logró recuperar. Número 4. El vuelo 19. La desaparición aérea más famosa en las Bermudas, que disparó toda la mitología del Triángulo, fue del vuelo 19, el 5 de diciembre de 1945. Este incidente fue precedido por otro caso unos meses antes, el 10 de julio, cuando se desvanecía en pleno vuelo un hidroavión militar Martin PBM Mariner con 11 tripulantes. El vuelo 19 era una misión de entrenamiento realizada por el escuadrón de pequeños aviones torpedos Grumman TBF Avenger. La misión era un entrenamiento de navegación que consistía en volar entre 3 puntos sobre el Triángulo de las Bermudas, despegando desde la base aérea de Fort Lauderdale en Florida. Tenían que alcanzar un objetivo, 227 kilómetros rumbo al mar adentro, lanzar bombas simuladas sobre un objetivo llamado Hams and Chicken Shoals, luego girar hacia el norte hasta llegar al segundo punto, 117 kilómetros de distancia sobre las Bahamas, para regresar a la base de Florida, cubriendo otros 230 kilómetros. En el segundo tramo del vuelo, el teniente Taylor se desorientó. Hacia las 2 de la tarde, otro instructor, el teniente Robert Cox, que estaba sobrevolando la costa de Florida, escuchó una comunicación de radio que Taylor estaba diciendo que no sabía dónde estaba y que probablemente se había perdido después del último giro. A las 6:20 p.m. se escuchó el último mensaje en el que Taylor ordenaba una formación cerrada, diciendo que cuando el primer avión se quedase con el tanque de combustible por debajo de 10 galones, realizaran un aterrizaje de emergencia todos juntos, a no ser que avistasen tierra antes. Entonces, las comunicaciones por radio perdieron el alcance en la base y el vuelo 19 desapareció sin dejar rastro. 5 aviones y 14 tripulantes. Número 3. Incidentes misteriosos con aviones. Desde el vuelo 19 han desaparecido 7 aviones de gran tamaño, entre ellos 2 Avro Tudor, el primer con 33 pasajeros, el segundo con 20, un DC-3 también comercial con 39 personas a bordo, un transporte C-119 Flying Boxcar, un hidroavión Martin Marlin y 2 Stratocaster militares
colisionando entre sí en pleno vuelo. Digamos que todos estos accidentes se produjeron en la era de la aviación analógica, en lo que la navegación se realizaba mediante métodos tradicionales: brújula, mapa, sextante aéreo y reloj. Número 2. Explicaciones paranormales. Si hay algún lugar en el mapa objeto de las teorías paranormales más variadas, es este. Algunos dicen que es un vórtice temporal. Según esta teoría, en el triángulo habría un vórtice espacio-tiempo, capaz de proyectar al que lo atraviese a otro lugar y a otro tiempo futuro o pasado. Otra explicación sería el Atlantis. La mítica ciudad sumergida del Atlantis estaría al lado de la isla Bimini, en una formación rocosa submarina llamada Bimini Road. La tecnología atlante abandonada en la ciudad sería la responsable de que las brújulas se vuelvan locas y la causante de los fallos mecánicos en barcos y aviones accidentados. La última, ovnis extraterrestres. El triángulo no solo estaría habitado por vida marina, sino también por naves extraterrestres que emplearían el triángulo como una puerta tridimensional. Capaces de sumergirse, estas naves no identificadas serían causantes de las luces que se ven por la noche en el cielo. Estos ovnis podrían hundir barcos, derribar aviones, abducir a los tripulantes y pasajeros. Número 1. Burbujas de gas metano. Según esta teoría, en el fondo marino del triángulo había grandes yacimientos de gas metano. Cuando se produce una erupción de metano, el equivalente a una flatulencia marina, burbuja de gran tamaño asciende hacia la superficie, disminuyendo la densidad de la columna de agua por la que suben, volviéndose espumosa. El efecto es que un barco que estuviera navegando justo por encima de esas burbujas perdería flotabilidad y se hundiría como si cayese en un agujero que se ha creado por el propio mar. No solo afectaría a los barcos, el boquete crearía un efecto de succión a la atmósfera al caer aire dentro del agujero, por lo que estas erupciones podrían absorber un avión que estuviese sobrevolando las burbujas. Esta es una teoría con base científica, que se ha logrado reproducir en laboratorios con modelos de barco a escala. Según el USGS, una institución geológica gubernamental estadounidense, la existencia de grandes campos de gas metano en el fondo marino del triángulo no está demostrada, a la vez que no se han producido grandes emisiones de metanos en esta zona desde hace al menos 15.000 años, es decir, que todavía no hay pruebas. Esto quiere decir que aún queda sin resolver el misterio del Triángulo de las Bermudas. No se sabe si es un fenómeno natural con explicación científica o un fenómeno paranormal. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, activa las notificaciones para nuevos videos en Mundo Misterio.